Welcome to module number 2. Module number 2 of the intermediate English-Spanish translation class, and we jump immediately with today's life principle. It is in Spanish. I love this one. El precio del verdadero aprendizaje es el eterno repaso. Oh, sí. Si de verdad quieres aprender, hay que repasar y machacar. Así es que se aprende, decían nuestras abuelitas, ¿verdad? Machacando se aprende el oficio. Y este dicho viene a nosotros de el gran educador, el doctor Dick Mercado, allá en Arizona. Ya falleció hace no tanto, pero dejó un gran legado de educación. El precio del verdadero aprendizaje es el eterno repaso. Let's not forget that. All right, today's saying, what the eyes see, the heart believes. Isn't that true? Oh, yeah. Yeah. What the eyes see, the heart believes. Someone said that a true speaker is a person who makes the audience see whatever he or she is trying to convey. And that's what I mean by understanding, because typically when we understand something, we say, oh, I see. See, that expression, we even use it without thinking. I see. In other words, I understand. Now, once you understand, your heart will believe it. And again, that's what I usually emphasize. Aiming at the head, and then from the head going to the heart, which is where you believe. And then don't stop there. Put it to action. The hands. Head, heart, and hands. Now in Spanish, we say los ojos lo curiosean y el corazón lo desea. Aha, how beautiful. ¿Ah? Los ojos lo curiosean y el corazón lo desea. Today's expression, to put two and two together. Again, that's an American expression. Someone is talking, and then you have to interpret or translate that. To put two and two together. How do you say that in Spanish? Another way in English, to tie up loose ends. In Spanish, atar cabos. That's it. Atar cabos. Juan put two and two together and realized that he had made a mistake. Juan se puso a atar cabos y se dio cuenta que había cometido un error. Now, something about making a mistake. When you make a mistake, you use that expression correctly when you are trying to say that you didn't really mean to do that. It was a mistake. Okay? It doesn't matter in what context. You are doing a math problem and then you don't get it right. You don't get it right purposely, so you make a mistake. So in life, when you make a mistake, it's something that you didn't do it purposely. You were not thinking about it. Be careful, because many people today, in order to avoid responsibility,
they end up saying, oh, I made a mistake. No, no. You were negligent about it. You disobeyed. So there's a difference there. All right? Again, a mistake is something that you didn't really mean to do that. And then as soon as you realize that, oops, I made a mistake. Correction. My fault. A mistake. All right? The police were trying loose ends until discovering the thief. La policía fue atando cabos hasta descubrir al ladrón. So there you have it. Atar cabos. Finally, today's phrase, well, not finally, today's phrase, and run. That was a hard one for me to put in Spanish. And run. And the main reason is that I didn't understand what it meant in English. And run. I was taking it literally, and it didn't make any sense. Until finally I began to research it. Because when I used to work at the hospital in Greenville, Prisma Hospital, one of the vice presidents kept using that expression, and I had no idea what he was saying. Yeah, and run. So here we go, just in case. Es un rodeo, una persona está tratando de evitar algo, dándose de rodeos, en vez de llegar al punto, evadiendo el tema. The politicians' actions were clearly an end run. And you do that purposely, by the way. Las acciones del político fueron claramente un rodeo. Y esto no es un rodeo de caballos y de toros. Este es un rodeo que está no llegando al punto a propósito, no llegando al grano. All right. Today we are introducing a very important topic, and it has to do with communication. Good translators are good communicators. Even better, good translators are good writers. They communicate clearly when they write. And we have a lesson today that will introduce this important concept. Uttering speech. And in order to do that, I selected one of my favorite Psalms from the Bible that explains that. And it is Psalm 19. The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of his hands. Day after day, they pour forth speech. Night after night, they display knowledge. There is no speech or language where their voice is not heard. Their voice goes out into all the earth, their words to the ends of the world. And you stop and think and say, wait a minute. It says that the heavens declare, that means they communicate, and then it says that the skies proclaim, that's communication, and then it says they pour forth speech day after night, and then it says there's no speech or language where their voice is not heard. So you go, wait a minute, it's saying that it communicates speech without any speech. And that's exactly correct.
Because when you look at the heavens, the stars, the constellations, they are truly communicating, but you don't hear any words. So that's exactly what the poet in this case is David, King David, is trying to convey. And then he says their voice, that is the voice of the heavens, goes out into all the earth, and their words to the ends of the world. So definitely you can communicate without even using words. And that's exactly what that introduction is saying. If you keep reading, then later on, it talks about God's commandments. So now it talks about written expressions. It begins with the heavens, and then it gets down to the law of God, the written expression. So we're talking about a couple of things here. We're talking about general communication and specific communication. Now, in other words, it begins from general to specific, like a funnel. General to specific. Keep that in mind. Okay? And I'm going to come back to that. That's a very important concept of communication. Now, here we go. Here's the explanation from the general to specific pattern. The communication, which indeed it is revelation, it begins general and then it gets more specific. What I'm trying to teach you here, my dear students, is the way that God communicates. It is very important that a good communicator understands the way God communicates. And again, as a translator, you must be a good communicator. If you take the entire Bible and you begin to read, you may not immediately, readily see the main message. But if you take a step back, you begin to see that God communicates from general to specific. So he reveals himself from general to specific. Keep that in mind. And if there's anything that God wants us to learn, is to understand him. The prophet said, and I memorized it in Spanish, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme. Este es Dios hablando. En entenderme y conocerme, que se quiera alabar, alábese en esto, en que me entiende y me conoce. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Antes de eso dicen entenderme y conocerme que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que Dios quiere que aprendamos a entenderlo. Y aquí les estoy ayudando. Típicamente, Dios se revela de lo general hacia lo específico.
Vamos a mirar otra vez ese salmo. Comienza con la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día y una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay dicho, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su hilo y al cabo del mundo sus palabras. En ellos, en los cielos, puso tabernáculo para el sol. Y él, el sol, como un novio que sale de su tálamo, alégrase cual gigante para correr el camino. Del un cabo de los cielos es su salida, y su giro hasta la extremidad de ellos. Y no hay quien se esconda de su calor. Esa parte primera habla de la creación, es una parte explosiva. Communication or revelation to mankind. That everyone, every human being sees it. When you look up and you see the stars and you see the constellations and the moon and the sun. But then if you keep reading, it switches gear. And then the next verse says, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová fiel que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son verdad, que alegran el corazón, son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Eh? Y luego dice que la misma ley de Dios es limpia, que permanece para siempre. Y termina esa sección. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Así que cambia de la creación a la ley. Aquí el tono es un poco más específico. De los cielos es como si fuera una obra de teatro que comienza explosivamente y luego cambia a la ley, transparente, clara. Es una comunicación no solamente a la humanidad, sino más específica hacia el hombre, hacia la mujer. O sea, más específico, hacia ti y hacia mí. Y si continúas leyendo, entonces se convierte más y más personal. Y se convierte en una oración. Y luego dice, sean los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón gratos delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Así que aquí la comunicación es personal. Empieza con los cielos, luego con la ley y luego con tu corazón. Communication, or again the revelation to man, now requires a response back to God based on his creation and written law. So the style that God uses is from general to specific. That's how he reveals himself. Now that has been imitated. That style has been imitated through centuries. For example, if you ever study Spanish literature, you come across a great poet by the name of Gustavo Adolfo Bécquer. Y en una de sus rimas, él comienza de la misma manera, de lo general hacia lo específico.
Él dice, no digáis que agotado su tesoro de asunto falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Así que él comienza diciendo, no crea que los temas se le agotan al poeta, siempre y cuando haya una creación, porque él está hablando de las desgarradas nubes, del aire, de la primavera, está hablando de la creación, siempre que haya todo eso va a haber poesía. Pero luego continúa un poquito más específico, no bien específico, pero un poquito. El próximo verso dice, mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida y el mar y en el mar o en el cielo hay un abismo que al cálculo resista. Mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a dó camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Así que ahora cambia de la creación, las nubes, el fuego oro que es el sol, la primavera, ahora cambia al ser humano. La ciencia, el mar, hay un abismo que al cálculo resiste, el cálculo del hombre que no entiende bien las ciencias. Luego dice, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a dó camina, mientras hay un misterio para el hombre, habrá poesía. Así que se va acercando más y ahora se acerca más todavía. Mientras se sienta que se ríe el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Aquí se convierte en más personal, cosa que tal vez usted y yo hemos vivido, ¿eh? Se sienta que se ríe el alma sin que los labios rían y que se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila. Se llore sin lágrimas. Luego dice, continúe la batalla entre el corazón y la cabeza. Oh, eso es una batalla, ¿verdad? El corazón te dice una cosa, la mente te dice otra. Mientras hay esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Y por fin se pone más específico o personal. La última estrofa dice, mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Aquí está hablando de la intimidad de una pareja, la parte más y más específica. Y lo dice con belleza y sin nada vulgar, ¿verdad? Mientras unos ojos reflejen los ojos que los miran, mientras el labio responda al labio suspirando, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas.
Mientras existe una mujer hermosa, habrá poesía. Así que este gran escritor español, Gustavo Adolfo Bécquer, durante la época del romanticismo, utilizó el mismo estilo, comenzando hablando sobre la primavera, las nubes, luego la sabiduría humana que no lo puede comprender todo. Luego habla de que tenemos emociones y a veces lloramos sin lágrimas o nos reímos en el alma sin que los labios se rían. Mientras el corazón continúe batallando con la cabeza y hay esperanzas y recuerdos, y luego termina con la parte íntima de un amor entre un hombre y una mujer. Así que, pero ¿de dónde habrá sacado esa idea Gustavo Adolfo Bécquer? Aquí la vemos en el Salmo 19. Qué interesante, ¿verdad? Ahora bien, vamos a regresar al lenguaje, porque aquí se lo estoy poniendo en una columna en inglés y en otra columna en español. Este es solamente los primeros 4 versículos. Lo que yo quisiera es, y le pido a cada uno de ustedes, que por favor se consiga una Biblia bilingüe, porque vamos a estar mirando lado a lado los dos idiomas y te va a ayudar a entender bien lo que es una buena traducción. Al uno mirarlo lado a lado, se da cuenta de las diferencias entre los dos idiomas. Mira el primero aquí. The heavens declare the glory of God. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Bastante igual. The skies proclaim the work of his hands. Aquí no usa skies, en español dice el firmamento. Anuncia la obra de sus manos. Pero aún así es parecido, ¿verdad? Ahora mire cómo cambia un poquito aquí. Day after day, they. What is they? The skies, the heavens. Day after day, they pour forth speech. Pero en español dice un día emite palabra al otro día. Que no es una traducción directa. No dice día después de día, no. Ni dice día tras día. Dice un día emite palabra al otro día. Night after night they reveal knowledge. Y una noche a otra noche declara sabiduría. Now, granted, these are two languages that are being translated from another language, from Hebrew. From Hebrew, you see the English translation, and from Hebrew, you see the Spanish translation. So this is not an English to Spanish translation. Please understand that. This is Hebrew to English and Hebrew to Spanish. All right? But keeping that in mind, you'll still learn about the way that the languages are conveyed and the differences in style. Look at number 3. They, again, it uses they. See, English cannot be expressed outside the subject predicate pattern, but not Spanish. See, in English, they have no speech, subject, predicate. But in Spanish, you don't need to be tied up to subject predicate all the time.
Look at it again. They have no speech. They use no words. No sound is heard from them. But in Spanish, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Aquí no se ve el sujeto predicado. ¿Ve la diferencia? Y esto es lo que vamos a estar aprendiendo en esta clase. Cuando tú llegues a entender bien esto, y le vamos a machacar y machacar y machacar para que lo aprendas bien. Cuando tú agarres este concepto, vas a ser un buen traductor. Hay que entender bien las reglas de composición, de redacción del español, que no son sujeto predicado. Mira el número 4. Yet their voices go out into all the earth, their words to the ends of the world. In the heavens, God has pitched a tent for the sun. Again, subject, predicate, but not in Spanish. In Spanish, it doesn't begin with yet. It begins with the preposition por. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Ni siquiera usa la palabra Dios porque ya se sobreentiende que está hablando de Dios. ¿Eh? Pero en inglés la tiene que usar para que tenga sentido. In the heavens, God has pitched a tent for the sun. Así que vaya mirando la diferencia. Vaya dándose cuenta de la diferencia entre los dos idiomas. No espero que lo entienda completamente hoy. Solamente hoy quiero que comiences a buscar esas diferencias. Y le vamos a dar a esto fuerte en esta clase y en la clase avanzada, ahí es que vamos a, como decimos en inglés, master that concept. Vamos a poder entender y aplicar bien ese concepto. Any question? Now, if you get a bilingual Bible, you will begin to start looking at that on your own. You know, a bilingual Bible is one that has one column in English and one column in Spanish. All right? I remember when I was learning English, that's one of the tools that I used to learn English. I had a bilingual Bible. I wasn't even thinking about translation. I was just learning English. But then lo and behold, I began to see a difference in expression, in composition between both languages. And that's what I want you to see, that difference. All right? Let's move on. So what are the elements of that psalm? Number one, the overarching topic of communication permeates the entire poem. Communication through creation, communication through the law, and then communication when David now begins to pray to God, and then he says to God, help me that whatever is inside my heart will please you. So from the heavens to the law to the heart of the individual. Again, heaven's observation, that's the first part. Then when it comes to the law, legislative character.
and then the individual response from David. What else? Oh, yeah, David uses general illustrations, detailed explanations, and intimate applications. Three components of a good communicator. I usually give it this way: explanations, illustrations, and applications. But David, as a poet, begins with illustrations and then explanations through the law, illustrations through creation, explanations through the law, and then the intimate applications. Because David, if you keep reading that psalm, turns the whole thing into a prayer back to God. A lo último, cuando habla, dice, los juicios de Jehová ah, ah, son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Luego él dice, luego él comienza a orar. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Detén asimismo de tu siervo las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Así que esa es la aplicación íntima. Pero todo buen comunicador usa estos tres elementos: explicación, ilustración y aplicación. Aprenda bien eso. Then he uses images, verbs, and modifiers, definitely. It's a poem. Melody and intricacy. So it catches your attention and it doesn't let you go. It attracts the interest of the readers to draw them into the essence of the message in order to captivate their hearts and, very important, elicit a reaction. And that's what I mean by once he hears or sees God's creation and the law of God, then he turns back into a prayer to God. And that's an important element of application. You want the reader or the audience to react. Otherwise, you're wasting your time. So again, you explain, you illustrate, but then you apply. Apply so the reader or the audience will elicit a reaction. All right, any question before we go to grammar? Great, great. So now going back to the grammar, very quickly we review, quickly, what we began to say the other day. We began to say that español y castellano es lo mismo, ya que sabemos que español es la lengua que hablamos, tanto en España como en Hispanoamérica. Y explicamos ahí ciertas estadísticas sobre dónde más se habla español en el mundo. Interesante que el segundo país del mundo es los Estados Unidos. Bien interesante.
No hay otro idioma así. Se ha convertido en un idioma bien importante en este país. No, no, hoy ni siquiera el chino es tan importante en este país. ¿Eh? Y ya dijimos que las estadísticas proyectan que Estados Unidos va a ser el país número uno en el mundo donde más español se va a hablar. Por eso es que hacen falta buenos traductores. Le dije que estaba asistiendo a una conferencia esta semana y se me acercó. Aquí tengo la tarjeta. Su título es Director Ejecutivo del Desarrollo Comercial o de Negocios de una casa editora. Y se me acercó y me dice, me acuerdo de ti el año pasado que estuviste en la conferencia y yo ni siquiera me acordaba de él, él se acordó de mí. Él dice, he estado pensando en ti porque queremos traducir libros y vamos a comenzar traduciendo nuestro sitio en el internet, nuestra página web. Hasta se tomó una foto conmigo el señor y me dijo, necesito que me envíes una cotización de cuánto nos cobrarías para traducir y me dio un folleto que va a estar en la página web. Así que le envié anoche la cotización y me contestó hoy que sí, que le gustó y que ya pronto va a comunicarse con más detalle para que comience el trabajo de traducción. Fíjese, hace un año que lo conocí, sencillamente le di mi tarjeta, le dije, mira aquí, si necesita traducciones, aquí estamos. Y él se acordó, él se acordó. Así que a veces no viene el contrato o la oportunidad, no viene en el momento, pero ahí se sembró la semillita, ¿verdad? Y otros datos que ya hablamos sobre idiomas en el mundo. Todo esto ya lo hablamos el martes. También hablamos del abecedario, 27 letras. Hablamos de la A bastante, el A personal. Y dijimos que la ñ es la letra que no se encuentra en ningún otro idioma. Fíjese, en inglés se usa la pronunciación, pero no existe la letra. Por ejemplo, ¿cómo se dice cebolla en inglés? Onion. Se usa la ñ, pero no está escrita. ¿Eh? El Gran Cañón, The Grand Canyon, pero no se usa la ñ. Solamente español la tiene. Y hablamos de que la W no existe, la W no existe, pero sí comenzamos a hablar sobre las vocales y aquí quiero traer su atención, porque hoy vamos a hablar sobre reglas de acentuación. La A, E, I, incluyendo la Y, O, U. Y sabemos que tres de ellas son vocales abiertas y dos de ellas cerradas, la U y la I, incluyendo la Y. Manteniendo eso en mente, vamos entonces a utilizar ese conocimiento de vocales abiertas y cerradas para entender mejor las reglas de acentuación. También hablamos de estas consonantes, pero ya hablamos de eso. Vamos entonces a entrar de lleno a las reglas de acentuación. Oh, algo más, si la H es muda, ya dijimos todo esto. Vamos a la regla de acentuación. Comenzamos con los diptongos. Yo sé que ya hablamos un poco de esto en la clase de introducción, pero hoy es el momento para entenderlo bien. ¿Eh?
Es el momento para dominar este concepto. En inglés decimos to master the concept. En español decimos dominar el concepto. Así que hoy es el último día que vamos a hablar de esto. Y si tienes duda, por favor, pregunta para que no te vayas con ninguna duda. Bien, ¿qué son diptongos? Estamos hablando de las vocales. Diptongos básicamente es cuando se unen dos vocales y forman una sola sílaba. Dos vocales se unen en una misma sílaba. Así que la clave es unión. Una sílaba que consta de dos vocales que se unen sus sonidos. Contienen una vocal fuerte y una débil. O dos vocales débiles. Así que es dos tipos de diptongos. El que contiene la vocal fuerte y débil, como ai, au, ei, eu, ia, ie, io, oi, ou, ua, ue, uo. O dos vocales débiles, iu, ui. Bien. Dice, a menos que la palabra lleve un acento o tilde por escrito, se da más énfasis a la vocal fuerte o a la segunda vocal si las dos son débiles. Ejemplos. Caigo. Aquí tenemos cae y go. Dos eh, sílabas. Cae y go. Ahora bien, Kai pertenece a la primera sílaba. Aquí tenemos una vocal fuerte y una débil. Y la regla dice que la fuerza de pronunciación cae sobre la vocal fuerte, que en este caso es la A. Caigo, no decimos caigo, caigo. Vemos aquí guante, guante. Otra vez una débil y una fuerte. Y la fuerte, que es la A, es la que recibe la fuerza de pronunciación. Guante. Así que guan sería una sílaba y te sería la otra sílaba. Ahora tenemos dos débiles. Y la regla dice que cuando hay dos débiles, la fuerza de pronunciación cae sobre la segunda, que en este caso es la I. Ruido. Dos, dos sílabas. Rui y do. Pero la primera, rui, es un diptongo y la fuerza de pronunciación cae sobre la segunda, porque las dos son débiles. Ruido. Hasta ahora no hemos dado ningún ejemplo con tilde. Si llevase tilde, alguna de ellas, por supuesto, sabemos que la fuerza de pronunciación siempre caería sobre la tilde. No importa si es con una vocal fuerte y una débil o dos débiles. Pregunta, ¿cómo uno sabe dónde van las tildes? Bueno, ya aprendimos las reglas de acentuación en la clase de introducción. Así que si no se acuerda, repáselas. Las reglas de acentuación. ¿Se acuerdan? Palabras agudas, llanas,
graves, esdrújulas, sobresdrújulas. Ya eso es elemental. Ah, pero no me acuerdo. Nada, repáselo. Y si tiene pregunta, me escribe. Esos son diptongos. Otra vez hay una unión. Triptongos. Existen los triptongos, pero la buena noticia es que son bien poquitos, bien raros. Cuando hay tres vocales que se unen. Tres. Otra vez es bien raro que ocurra en español. El triptongo es una sílaba compuesta por tres vocales unidas, cada una de las cuales mantiene su propio sonido. Los triptongos en español contienen una vocal fuerte entre dos débiles. Así que la fórmula es débil, fuerte, débil. La fuerte queda en el centro. Muy bien. Como y hay, mire la A es la fuerte y débil, débil. Y A, otra vez la fuerte es la E. UI, la fuerte es la A, la U es débil y la I es débil. UA. La primera es débil, la U, la última es débil y la E es fuerte. En la pronunciación se da más énfasis a la vocal fuerte, ¿eh? O tónica, o sea, la que lleva la fuerza de pronunciación. Ejemplos. Buey, buey. La E es la fuerte. Acariciéis, aquí es fácil porque lleva tilde. Criáis. Semiautomático, ¿dónde está? IAU. Semiautomático. Semiautomático. Otra vez es bien raro encontrar esta construcción. Ahora bien, si de verdad queremos aprender esto, tenemos que aprender diptongos y el fenómeno conocido como hiato. La palabra hiato significa rompimiento. Hay una separación. Siempre que hay un hiato. Tenemos en el cuerpo humano un músculo, que es el músculo de la respiración, el diafragma. Pero el diafragma tiene un agujero, un rompimiento, a través del cual pasa el esófago para que llegue al estómago. Y ese rompimiento, ese orificio, en medicina se le conoce como hiato. Muy bien, porque es un rompimiento, una separación. Y cuando hacemos eso en un sonido, también le llamamos hiato. ¿Se acuerdan que el presidente Trump fue presidente y después perdió las elecciones y el nuevo presidente se llamaba Biden y después volvió otra vez a ser Trump el presidente? En política, ese intermedio cuando Trump no fue presidente se le conoce como un hiato, un rompimiento. Fue presidente 4 años, luego 4 años Biden, ahí está el hiato. Y luego 4 años volvió Trump a ser presidente. Así que en política usted va a oír también la palabra hiato. También en historia, cuando hay un rompimiento en lo normal en un evento histórico. Así que es una palabra bastante usada. Regresando al idioma, es cuando hay un rompimiento, una separación de sonido. Hiato, separación de dos vocales, lo cual forma dos sílabas separadas. Al romperse,
el sonido, ahora una vocal pertenece a una sílaba y la otra vocal pertenece a otra sílaba. Vamos a ver. Puede ocurrir con dos vocales fuertes distintas, como aquí, caer, ¿eh? Uno no dice caer, uno dice caer, ahí se rompen. La K es una sílaba y es otra sílaba. Deseo, deseo, aquí tenemos D, C, O, tres sílabas. Y la E y la O hay un rompimiento. Deseo. Eh, diarrea. Día no, día eh, es, la que vimos primera que fue el diptongo. Diptongo. Día es un diptongo. Pero a, ahí hay un hiato. Hay una separación. Día, tres sílabas. Tres sílabas. También podemos tener dos vocales iguales. Creer, cooperar. Cooperar. Esa segunda O queda solita. Cooperar. Alcohol. Alcohol. Así que vemos las dos E son vocales iguales, pero se rompen. Las dos O iguales se rompen y luego las dos O de alcohol también se rompen. Pregunta. Muy bien. También podemos ver el fenómeno de una vocal fuerte y otra débil. En este caso con tilde, con acento escrito. Estas son fáciles porque te ves el acento escrito. Di-a, gru-a, país. ¿Eh? No decimos día, no decimos groa, no decimos país, no es di-a, gru-a, país. Y ahí están los hiatos. Así que cada vez que termine algo en IA, ya puedes saber que eso es un hiato. Lo mismo como UA y país, bueno, está ahí en el centro. País. Pero hay muchas otras. Acreedor es otra. Am, Sí, yo tengo una pregunta. ¿Por qué grúa llevaría tilde si es grave y termina en vocal? ¿por qué lleva tilde? Porque es un hiato. Solo por el hiato, o sea que el hiato le quita el peso al ser grave y terminar en vocal. Correcto, correcto. Ok. Buena observación. En este caso, el hiato gana para que se pueda ver esa pronunciación. Si no, diríamos groa, groa. Igual se diría grúa, porque es grave. Se haría el acento en esa porque si fuera acento en la A, llevaría tilde la A por ser aguda. Pero dice la regla, mire la reglita arriba. Una vocal fuerte y una débil lleva la tilde. Correcto, pero igual sin la tilde, igual se diría grúa. No, pero la regla es la que manda, Ok. ¿ok? Lo que manda es la regla, de acuerdo a la Real Academia Española, la regla dice que para que podamos ponerla como
hiato, como una es fuerte y otra es débil, por reglamento hay que ponerle la tilde. Ok, Sí. gracias. Ok. Buena observación, pero no se olvide de eso, por favor. Ok. Ok. Así que esta es una excepción a las reglas de acentuación. Independientemente de lo que diga la regla de acentuación, si encontramos una fuerte y una débil y hay un hiato, hay que ponerle la tilde. Muy bien. Mire, mire, día. Di-a. Son dos vocales. ¿Eh? Mire, país también. Son dos vocales. ¿Ok? ¿Qué más? Las tildes de las que estamos hablando, escritas. Cualquier desviación de las reglas se indica por un acento o tilde escrito. Esto también apoya lo que acabo de decir. Cualquier desviación de las reglas se indica por un acento o tilde escrito, aun cuando la vocal sea una mayúscula. Ejemplos. El ejemplo de la mayúscula es África, ¿eh? Porque hoy en día aún las mayúsculas tienen que llevar tilde. Esto es una regla relativamente nueva. Abaco, abaco. Tensión, ¿eh? Tensión. Percepción, ahí es sí, on. Ten, sí, on. Así que encontramos un hiato aquí, ¿eh? Jabalí, aquí no hay hiato. Jabalí. En, África. perdón, ¿en tensión es diptongo? Am, déjeme chequear. Tensión. Déjeme Sí, chequear para Porque si fuera corroborar. es hiato, diptongo. tendría que llevar la tilde en la I, que es la Sí, es pequeña. La correcto, me fuerte. equivoqué. Es correcto, es un diptongo. Sí, sí. Tensión, tensión. La I y la O. Jabalí, África. Acentos prosódicos o de intensidad. Sílabas tónicas, las que se pronuncian con mayor intensidad, por supuesto, y las átonas con menos intensidad. Acento gráfico, diacrítico, tilde solamente sobre las vocales, eso lo sabemos. No se puede poner en otros idiomas, se pueden poner acentos sobre consonantes, como en griego, pero no en español. La palabra tilde en inglés no es la misma palabra tilde en español. La palabra tilde en inglés que se usa tilde se refiere al swan dash de la ñ, que en español le llamamos la virgulilla. Hay gente que le dice el palito de la ñ. Ese palito es la virgulilla ondulada. Pero en inglés a eso le llaman el tilde, swan dash. ¿Qué más? Palabras agudas, las polisílabas cuya última sílaba es tónica. Independientemente si llevan tilde, reloj, balón, catedral, amor, Sudán. Palabras llanas o graves.
Palabras cuya penúltima sílaba es tónica. Césped, cabello, estepa, sortijas, inútil. Tal vez usted lo haya aprendido como lo aprendí yo, que las palabras agudas son las que llevan la fuerza de pronunciación en la última sílaba y las que se le pone tilde son las que terminan en N o S o en vocal. Y las palabras llanas o graves son las que llevan la fuerza de pronunciación en la penúltima sílaba, pero la última letra no es ni N, ni S, ni vocal si se le pone una tilde. Muy bien. Por ejemplo, cabello no lleva tilde porque termina en vocal, pero aún así es llana. Si no terminara en vocal, ni en N ni S, como césped o inútil, tendrían que llevar tilde. Y las palabras esdrújulas es la palabra que lleva la fuerza de pronunciación en la antepenúltima sílaba. Y todas las esdrújulas llevan tilde. Sábado, helicóptero, rápido, aún la palabra esdrújula, muchísimo. Y las palabras sobre esdrújulas son las palabras que llevan la fuerza de pronunciación en cualquiera de la antepenúltima sílaba. Y también se acentúan, llevan tilde. Dígamelo. Hay excepciones, por supuesto. Comételo, agradeciéndoselo, llévesemela. Vamos a mirarlas ahora más en detalle, las palabras agudas. Otra vez, llevan la fuerza de pronunciación en la última sílaba y tienen que terminar en vocal o en N o S. Palabras agudas llevan acento en la sílaba tónica, que es la última sílaba, cuando la palabra termina en vocal, N o S. Y ahí hay ejemplos. Todas terminan en vocal, N o S, y tienen la fuerza de pronunciación en la última sílaba. Si la palabra aguda termina en S, precedida por otra consonante, no lleva tilde. Pero honestamente son palabras del extranjero. Robots, tic-tacs, palabras agudas que terminan en Y no llevan acento. Virrey, convoy, Paraguay. Palabras graves o llanas, esdrújulas y sobresdrújulas. Palabras graves, también conocidas como llanas, tienen la fuerza de pronunciación en la penúltima sílaba y no pueden terminar ni en vocal ni en S si es que llevan acento o tilde. Ágil no tiene la fuerza de pronunciación en la penúltima sílaba, tiene que llevar acento porque la última letra no es N ni S ni vocal. Lo mismo con árbol, álbum, Héctor. La palabra grave o la llana
que termina en S precedida por otra consonante lleva acento. Bíceps, forceps, cómics y otra vez son palabras del extranjero. Aquí vemos del latín y también del inglés. Palabras graves o llanas que terminan en Y también, estas sí llevan acento. Jockey, jockey, pero otra vez vienen del extranjero. El que monta caballo en las carreras de caballo, el jockey. Palabras esdrújulas o sobresdrújulas siempre llevan acento en la vocal que lleva fuerza de pronunciación, que es la sílaba, no la vocal, perdón, en la sílaba que lleva la fuerza de pronunciación, que también se le llama la sílaba tónica. Indígena, teléfono, súbito. Y la regla de acentuación para los diptongos y los triptongos. En diptongos, de una vocal fuerte y otra débil, siempre se coloca el acento en la fuerte. Adiós, son diptongos. Después cambié, murciélago, siempre en la fuerte. En diptongos con dos débiles, el acento se coloca en la segunda, como lingüístico, huístico, cuídate, UI, en este caso los dos son UI y lleva la tilde en la segunda vocal. Cuando se necesita un acento para enfatizar una sílaba que contiene un diptongo o triptongo, el acento se debe colocar sobre la fuerte. También naveguéis. Aquí vemos también que sería un diptongo y naveguéis que sería un triptongo. Aunque la U es silenciosa, como quiera son tres vocales juntas. Hiatos. Un acento en la U o la I de un diptongo cambia el diptongo a hiato. Por lo tanto, hay que separarlas. Desconfío, ataúd. ¿Eh? Ahí está separado para que lo veamos más claro. Vamos a mirar el singular y el plural. La sílaba tónica, o sea, la de fuerza de pronunciación, generalmente queda igual sin importar que la palabra sea singular o plural. Pero se debe quitar o poner el acento de acuerdo con las reglas de acentuación. Mire esta caracterización lleva acento porque tiene la fuerza de pronunciación en la última sílaba y termina en N. N, S o vocal, hay que ponerle tilde. Pero como ya cambia al decir caracterizaciones, dice caracterizaciones. No lleva, no lleva tilde. Tres excepciones, solamente tres. Régimen, regímenes. Estas son para memorizarlas, porque solamente son tres. Espécimen, especímenes. Carácter, caracteres.
Vamos a mirar los acentos diacríticos. Diacríticos es cuando hay dos palabras que se escriben igual, una lleva tilde y otra no. Es sencillamente para distinguirlas. El artículo él no lleva acento, pero el pronombre él lleva acento. La conjunción sí, que sería if, no lleva acento, pero el adverbio o pronombre sí, cuando es yes, lleva acento. La nota musical sí, do, re, mi, fa, sol, la, si, no lleva tilde. Pero otra vez, el sustantivo de afirmación sí. ¿Eh? El adverbio o pronombre o reflexivo personal, el sí, no es el yes, me equivoqué. El yes es el de abajo, el sustantivo de afirmación. El adverbio o pronombre es cuando decimos, por ejemplo, él lo hizo por sí mismo. Eso es un reflexivo. ¿Eh? Así que ahí sí lleva acento. La conjunción más, que también se puede sustituir con pero, no lleva tilde. Pero el adverbio más, que significaría more en inglés, sí lleva tilde. El pronombre personal tú, que sería you, lleva tilde. Pero el posesivo tú, que sería en inglés your, like your car, no lleva tilde. El pronombre personal me, que siempre va después de una preposición, para mí, por mí, lleva tilde. Pero el posesivo mi, como mi carro, mi camisa, no lleva tilde. La nota musical mi, do, re, mi, no lleva tilde. El pronombre personal te, como te quiero mucho, no lleva tilde. Pero cuando uno toma una bebida que se llama té, voy a tomar té de manzanilla, ese sí lleva tilde. La conjunción o no lleva tilde y antes la conjunción o entre números llevaba tilde, pero ya no. ¿Eh? Por eso quise ponerla ahí para que vea que es una regla nueva. Ya no lleva tilde. Me gustaba cuando llevaba tilde, pero ya lo cambiaron. Solo nunca lleva tilde en la regla nueva. Sea alone o sea only. Ninguno de los dos lleva tilde. De cuando es un verbo, lleva tilde. Eh, de dinero al pobre. Es un imperativo. Lleva tilde. La preposición de no lleva tilde, ¿verdad? Eh, vamos, te lo voy a decir de verdad. No lleva tilde. El imperativo sé lleva tilde. Yo solo sé que no sé nada. Pero el reflexivo sé, que ya lo hemos cubierto varias veces aquí, como ellos se quieren unos a otros, no lleva tilde. Saber o sencillamente la niña se peina o se viste, no lleva tilde. Saber, ah, otra vez en este caso, el de sé, como yo sé que te estoy diciendo la verdad, lleva tilde. El aún ya vimos esto detenidamente. Hábito, como el hábito que lleva el monje, no lleva tilde. Pero del verbo habitar, yo habito, dice la Biblia, el que habita al abrigo de Dios no lleva tilde.
Ahora, él habitó en el pueblo de Spartanburg. Ahí lleva tilde. Palabras compuestas. El primer elemento de una palabra compuesta nunca lleva acento. Por ejemplo, décimo más sexto, décimo sexto no lleva acento. Buscapiés. En este caso es el segundo elemento, así que ese sí lleva acento. Miren la diferencia. La regla es que el primer elemento de una palabra compuesta nunca lleva acento, pero si lo demanda el segundo elemento, sí puede llevar acento. Asimismo no lleva acento. 22, este lleva acento porque es el segundo elemento. El Río de la Plata es rioplatense. Esa persona es de allá, de ese río, del Río de la Plata. Es que un pueblo se llama así, Río de la Plata. Y hay pueblos así. Por ejemplo, en Puerto Rico hay un barrio que ah, se llama Playa de Ponce. Y ese es el nombre del barrio, no de la playa. Baloncesto, otra vez, no lleva acento porque es el primer elemento. Portalámparas, sí, el segundo elemento lleva acento. Palabras compuestas. Mire esta regla bien importante. Si la palabra es un adverbio formado por el adjetivo y el sufijo mente, el adverbio retiene el acento del adjetivo. Fácilmente, porque fácil lleva tilde. Cortés lleva tilde. Tímida lleva tilde. Así que cuando se le añade el mente, llevan tilde. Pero no en las siguientes. Buenamente, decorosamente, fielmente, porque solitos tampoco llevan tilde. Buena no lleva tilde, decorosa no lleva tilde, fiel no lleva tilde, ni sobremanera lleva tilde. O cuando dos adjetivos se unen por un guión. Histórico y el guión, y luego bibliográfico. Es como si fueran dos palabras separadas. ¿Alguien me puede decir por qué la palabra guión no lleva acento? ¿No lleva tilde? Guión. Ok, alguien Es aquí está monosílaba. contestando. Es una monosílaba. Very good, Rosana. Es una monosílaba. Guión. Como truán. Esa persona es un truán. No lleva tilde. Es una monosílaba. Franco-alemán. Anglo-argentino. Hay gente que está quitándole este guión, pero a veces se complicaría un poquito. Más se lo están quitando cuando son gentilicios, como anglo-argentino. Por ejemplo, afroamericano, aún en español no lleva el guión. Y es porque no quieren formar distinción, sino que hay una unión. Esto es más político o cultural, no tanto es gramático. Mexicoamericano, palabras así. Italoamericano, típicamente cuando es americano, no lleva el guión, porque no quieren mostrar distinción. Otra vez es algo más político y que gramático. Otras reglitas.
La terminación huir de los verbos en el infinitivo no llevan acento. Claro que no, porque terminan en R, no terminan en N o S. Contribuir, diluir, sustituir. Los monosílabos no se acentúan, eso lo sabemos, salvo para evitar confusión, como en los diacríticos, como en sí o sí, él, tú, etcétera. Fui no lleva tilde, tampoco dio, ni vio, ni fue, ni ti. Me dio mucha alegría verte ayer en la fiesta. No lleva tilde. No se agregan acentos a nombres extranjeros a menos que sean españolizados con el tiempo. Más sobre acentos. Pronombres relativos no llevan acentos. Así que ninguno de estos lleva acentos. Pronombres de interrogación sí llevan acento. Y los de exclamación también llevan acento. Adjetivos interrogativos llevan acentos, que en inglés típicamente es what. I will tell you what to do. Te voy a decir qué tienes que hacer. Ese qué lleva acento. I will tell you how much it costs. Te voy a decir cuánto costó. Lleva tilde. Más sobre acentos. Toda pregunta o exclamación debe iniciarse con un signo de interrogación o exclamación de apertura y terminarse. Esto lo sabemos. ¿Qué haces? ¡Qué sorpresa! ¿Eh? Ahora, si uno dice, ¡qué bendición! ¿Lleva tilde o no? Claro que sí, es una sorpresa. Pero si yo te digo que Dios te bendiga, eso no es una sorpresa. Así que se no lleva tilde. Es un deseo que Dios te bendiga. También debe llevar acento el pronombre interrogatorio. Esto lo sabemos. ¿Alguna pregunta? Yo sé que no hemos, todavía nos quedaría media hora, pero es que es algo que muchas de estas cosas ya las sabemos. Ahora bien, te recuerdo algo bien importante, que la tarea de traducción número 1 se debe entregar, hay que entregarla antes de la medianoche de este próximo sábado, por favor. El quiz número 1 todavía. Tiene todavía una semana más. Eh, Así que no se preocupe tanto por eso ahora. Preocúpese por la tarea de traducción. Ya debe haberla hecho, por ejemplo, ya debe tener un borrador. You should have a draft already. If not, you're putting that off. You need to begin working on it. And then let it sit for 24 hours and then come back to it. All right? Any question or comment? Great. You have a good night. God bless you. And we'll see you again on Tuesday, next Tuesday, Lord willing. Bye now.